Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad, este espacio que les proponemos para encontrarnos, para dialogar, para debatir sobre las cosas que nos pasan y para construir comunicación colectiva. Hoy vuelve a nuestro programa, vuelve a la pantalla Mayra Arena. Compartimos, como le habíamos dicho, varios fragmentos de una larga entrevista que tuvimos con ella en clave de charla, de mateada entre amigas, para debatir, discutir, reflexionar sobre las distintas cosas que nos pasan. En esta oportunidad, Mayra Arena, que le gusta definirse como militante, pero que aparte trabaja como consultora y es o va a ser en breve licenciada en Ciencias Políticas. Hablamos de algo que nos preocupa. Nos preocupa como mujeres, nos preocupa como madres. La juventud y el futuro. ¿Qué quieren, qué sueñan nuestros jóvenes y qué posibilidades tienen en nuestro país? ¿Cuál es el futuro de los jóvenes en la Argentina? Bueno, tenemos que pensar la Argentina para ver cómo hacemos que, primero, que los jóvenes se reenamoren de su país. Para mí es muy importante amar a nuestro suelo. Yo creo que es muy difícil lograr sacar adelante un país con gente que no lo ama. Y que si pudiera irse, seguiría, y que si le puede sacar ventaja, le saca. Entonces es muy importante que nuestra educación apunte a nuevos valores, a nuevos conocimientos, pero también a nuevos sentimientos de amor a la patria. El mundo, yo creo que los jóvenes muchas veces miran de cara al mundo, ¿no? Porque ahora se volvió tan fácil viajar, e Internet es una ventana al mundo que tenés desde que aprendés a prácticamente a usar los dedos, pero más allá de que uno pueda mirar de cara al mundo y viajar y tener un proyecto de vida que no implique estar los 365 días del año en tu patria, el mundo está cada vez más agresivo y el mundo es cada vez más hostil con los migrantes. Y eso los jóvenes muchas veces no lo ven. Muchas veces piensan que el resto del mundo es igual de amigable que nosotros, porque nosotros, por ejemplo, como argentinos, somos muy amigables con los migrantes, porque históricamente hemos tenido grandes corrientes. Buenos Aires hoy está repleta de venezolanos que rápidamente consiguen trabajo, hacen amigos, encuentran pareja, es decir, somos un pueblo que recibe. Pero ojo que el resto del mundo no es como nosotros. El resto del mundo no te abre las puertas así. Entonces, amar a tu país, cuidarlo, fortalecer la economía para que el laburante pueda irse de viaje a donde quiera y disfrute de tirar las piernas en una arena de playas blancas también. El laburante no tiene por qué laburar solo para vivir bien acá. También tiene que tener derecho a ciertos consumos y a ciertos placeres, que bienvenidos sean. Pero me parece que es muy importante devolverle a los jóvenes la idea de que acá pueden ganar plata. Y acá es donde perdemos el romanticismo y nos ponemos muy terrenales y muy materiales, pero hay que ser frívolos algunas veces, porque si las personas jóvenes tienen ambiciones o tienen sueños románticos de viajar o de lo que sea, bueno, esos sueños hay que financiarlos, esos sueños necesitan financiación. Entonces, si vos tenés un país que no le puede ofrecer financiación a nadie, ni siquiera de su proyecto personal, y la gente no se te va a reenamorar nunca. Entonces, es importante ir por el lado romántico, ir por el lado patriótico, pero también es importante tener los pies en la tierra y devolverle a la gente la esperanza material y cabal de que puede progresar y proyectar en Argentina. Es muy importante esto, porque muchas veces dicen, ay, los jóvenes quieren ser cuentapropistas o quieren emprender porque cambió.
Sí, cambió un poco la mentalidad de los jóvenes, pero ojo, que si quisieran tener un buen laburo tampoco tienen dónde ir a buscarlo. Totalmente. Entonces, no les queda otra que convertirse en emprendedores, porque no hay un sistema que les prometa algo muy copado. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Trabajar 10 horas por 2 mangos? No quieren eso. Obviamente no quieren, y no, hace un par de generaciones quizás los primeros trabajos, incluso con las torpezas de la inexperiencia y con los malos sueldos que hay cuando uno es joven, pero ya aún así implicaban un ingreso, implicaban una diferencia entre ir a trabajar y no hacerlo. Hoy trabajar es tan caro, hay tantos costos para ir a trabajar, para estar vestido, para comer en el trabajo, para el transporte. Bueno, vos sos de Córdoba, uno de los transportes más caros del país, así que lo caro que es trabajar en Córdoba, donde necesitas como mínimo 100 mangos por día solo para ir y volver en cole, si es que vas en cole, es una locura. Entonces, ¿qué laburo va a ser atractivo? ¿Qué trabajo va a ser atractivo si tengo más costos que ganancias? Es ridículo. Entonces, hay que devolver las posibilidades materiales para soñar en la Argentina. Sin eso, nuestra juventud va a ser cada vez más anti-argentina, porque va a sentir que este país le robó la posibilidad de concretar sus sueños. Antes de que termine el año, vamos a tener un fragmento más de esta charla que disfruté muchísimo al realizarla y espero que ustedes también estén disfrutándola al compartirla. Vamos a seguir hablando sobre los sueños de nuestros jóvenes, esa necesidad de financiar los sueños de jóvenes y del pueblo argentino y de dónde deberían salir los recursos. Pero por hoy, suficiente de Mayra Arena. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad vamos a hablar de cultura y también, como siempre, de agroecología. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Y la cultura siempre es central a la hora de hablar de identidad, de realización. En el primer bloque con Mayra Arena hablamos de los jóvenes y en este bloque, cuando hablamos de cultura, vamos a compartir con ustedes un proyecto que la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Cultura a cargo de Fabián Mazzola, han llevado adelante durante la pandemia con un éxito maravilloso, que tiene como clave fundamental escuchar a los jóvenes, pero escucharlos de verdad, escucharlos en su forma de expresión, entenderlos y darles un espacio fundamental para la expresión. Compartimos con ustedes esta propuesta de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, de la Secretaría de Cultura, que tiene que ver nada más ni nada menos que nuestros jóvenes, su forma de expresión, el hip hop. Y estamos en el IPEM 131. Hablamos en este primer taller sobre el amor y los vínculos saludables. La idea es poder empezar a hablar estos temas y que salgan conclusiones sobre lo que significa amarse y cómo podemos amar y establecer relaciones más igualitarias. Estamos contentos de poder estar acá, habitando, ¿no?, este lugar, llenándolo de grafitis, de pinturas, de rapeos, de improvisaciones y de movimientos que creemos y estamos convencidos que nos van a ayudar a reunirnos de nuevo, a encontrarnos de nuevo, eso, como comunidad. Comunidad
Comunidad Hip Hop es un proyecto de la Secretaría de Cultura de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UPC. Nace a fin del 2019 con la intención y la propuesta de poder mezclar lo que venía sucediendo en la calle con las jóvenes y los jóvenes alrededor de la cultura del hip hop y llevarlo como una herramienta pedagógica dentro de las escuelas secundarias. Este espacio físico nos convoca no solamente estrictamente en lo que es la enseñanza áulica, sino en poder aprender a convivir, a generar lazos que trascienden estrictamente lo académico. Desde Comunidad Hip Hop tenemos la apuesta de consolidar los lazos al interior de la comunidad educativa. Si antes no nos amamos a nosotros mismos. Para mí la expectativa es que tengan un espacio para hablar, para decir y para llevarse preguntas, digamos. Con eso para mí es como ya un montón, creo que es el objetivo, digamos. La ESI es eso, digamos, es algo llevarse para una vida más amorosa, digamos, y feliz y colectiva. ¿Qué es amar para ustedes? Amar es un sentimiento que nace de uno mismo, es temporal, es hacia alguien o hacia algo. Para amar a otra persona nos tenemos que amar a nosotros mismos. No se puede amar a alguien sin antes amarnos a nosotros mismos. No sé a ustedes, pero a mí realmente me conmueve ver todo lo que se puede hacer cuando hay compromiso y convicción, profunda convicción, con lo que uno cree y aportando esperanza en los destinos de estos jóvenes que siempre iluminan con estas formas de expresarse que siempre nos enseñan. Y por cierto, con este espacio que habilitó la UPC para que esto sea una realidad. Hablamos de agroecología con Fernando Frank, él ya estuvo en nuestro programa, es ingeniero agrónomo, pero además participa de distintas instancias donde la agroecología, la agricultura familiar y la soberanía alimentaria son un centro, una forma de hacer y de organizarnos. En esta oportunidad con él hablamos de esta disyuntiva que se propone a la hora de pensar formas de producción y de lo central que es pensar en clave de soberanía alimentaria. Hay una disyuntiva muy clara entre el supuesto mandato exportador, como que Argentina, entre comillas, naturalmente está destinada a exportar commodities en el mercado global, o otra mirada que es la de la soberanía alimentaria, que no repite este mito falso del crecimiento como automático motor del desarrollo, sino que busca plantear derechos, acceso al derecho a la alimentación, acceso al derecho al trabajo. Los agronegocios dicen que generan muchos puestos de trabajo y los datos del mismo Estado dicen todo lo contrario, son muy pocos miles de puestos de trabajo y es el sector más precarizado y en negro de la economía, de toda la economía formal argentina. La agroecología tiene la capacidad, decía, de generar trabajo, de generar arraigo, algo fundamental, pensando en el futuro, pensando desde uno de los países más, con la población más concentrada en ciudades del mundo, y en generar alimentos. Los agronegocios no generan alimentos, los agronegocios se están centrando en los monocultivos de granos para generar alimentos de formas muy poco eficientes, como es la ganadería industrial y los comestibles ultraprocesados, conflictivos con la salud y los ambientes, y después están produciendo destinos no alimentarios, como es el caso de los agrocombustibles. La agroecología tiene la capacidad de ser una herramienta transformadora hacia la soberanía alimentaria y, como decía, hacia el acceso a derechos concretos. Si vamos a hablar de desarrollo, tenemos que hablar de acceso efectivo a derechos. Derecho al acceso a la tierra, a los medios de producción, al agua y a la alimentación, a la salud, al ambiente sano, etc. Entonces, entiendo que para discutir economía en sentido amplio hay que ver estas
estas partes en detalle, con un análisis político, que contemple esto que hablábamos al principio, que el campo hoy no es uno solo y que hay claramente dos modelos, los agronegocios y la agroindustria, y la agricultura familiar, la agroecología y la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria debe ser un eje central organizador de políticas públicas, un eje central para terminar con el hambre, la malnutrición, problemas de salud graves que tenemos en nuestro país. La buena noticia es que hay mucha gente trabajando en esto y también muchísimos productores que están produciendo con esta clave. Como siempre vamos a seguir hablando de estas temáticas y cerramos acá el segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. En el próximo, tercer y último, como siempre, nuestra columnista Melissa Luc para hablar de economía feminista. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Economía feminista, siempre a cargo de Melissa Luc, nuestra columnista, y en esta oportunidad nos cuenta por qué surge la economía feminista. Es curioso el dato, pero no deja de ser algo que nos pasa siempre, cuando nos quieren explicar a las mujeres lo que pensamos las mujeres. Escuchamos a Melissa Luc. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablando sobre economía feminista. Muchas veces para poder hacer entender a las personas por qué surge la economía feminista y cuáles son las discusiones que queremos traer a colación dentro de la teoría, pero también dentro de la política económica, es interesante ver la historia del pensamiento económico. Yo no sé si ustedes saben, si muchos saben, pero yo soy docente de Historia del Pensamiento Económico en la Facultad de Ciencias Económicas y hay un tema que me interesa mucho abordar siempre con mis estudiantes que tiene que ver con la economía feminista, pero que en realidad nos permite visibilizar hasta dónde llegan los mecanismos de discriminación hacia las mujeres. Como en todas las disciplinas, las mujeres hemos sido invisibilizadas de la discusión teórica, pero también como existen mecanismos de discriminación en contra de las mujeres hacia ciertos trabajos, existe una invisibilización y una discriminación hacia las mujeres en la creación de la teoría económica. Esto quiere decir que a lo largo de la historia del pensamiento económico no se menciona ni una sola mujer economista, desde Adam Smith hasta 1950, cuando aparece la primer mujer importante para la historia del pensamiento económico, y ella es Joan Robinson. Pero la verdad es que existieron muchísimas economistas en el siglo XIX, muchísimas economistas que escribieron sobre economía, que fueron leídas y publicadas sin poder publicar su nombre porque eran mujeres y tenían prohibido ser autoras de libros y tenían prohibido estudiar y la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Teníamos prácticamente prohibido todo y tampoco podíamos votar ni cobrar un sueldo, pero existieron muchas mujeres que escribieron y de hecho hay una mujer muy interesante que escribió 40 años después de Adam Smith, y fue en realidad una mujer muy privilegiada
que fue leída por todos los economistas de la época y fue amiga de todos los economistas de la época y que incluso se llevó varios halagos por parte de ellos. De uno de los economistas más importantes, senior, del siglo XIX, recibió el halago de que podía explicar esta nueva disciplina, en ese momento era nueva, esta nueva disciplina mejor que cualquier hombre, según sus propias palabras. Por lo tanto, quiero que conozcan a Jean Marcet, la madre de la economía, la mujer que escribió después de Adam Smith y que en realidad fue publicada 17 veces su libro y fue traducida al alemán y al francés, pero nunca en ninguna de todas esas ediciones apareció el nombre de ella en sus libros. Así que por Jean Marcet y por todas las mujeres que han sido invisibilizadas en la historia del pensamiento económico. Información que circula y de la que todos manejamos más o menos información, pero debemos estar al tanto con mayor o menor grado de certidumbre, tiene que ver con el cambio climático. Algunos negacionistas dicen que el cambio climático no existe, otros apocalípticos dicen que en 50 años se acaba la vida tal cual la conocemos, y en realidad es importante saber que el cambio climático tiene que ver con el exceso de carbono que se libera y que genera este calentamiento global. Por lo tanto, hay muchas políticas que tienden a disminuir la huella de carbono, las emisiones de carbono y el impacto que esta forma de organización social está haciendo sobre la humanidad toda, y se preocupan por formas de producir y cómo producir energía para que la energía fósil es la que mayormente genera esta liberación de carbono y este calentamiento global. Y se gasta muchísimas cabezas, muchísimas horas de pensamiento, muchísima inversión en dinero para ver cómo resolvemos las necesidades de energía que tiene la humanidad sin terminar de acabar con el mundo. Ahora bien, nadie se pone a pensar que una forma muy fácil de evitar esta polución sería que consumamos de forma racional, que consumamos solamente lo que necesitamos y que todos consumamos por igual y no que unos muy pocos consuman todo lo que el mundo genera. Concentración de riquezas, concentración de toxicidad de la cual nos hacemos cargo todos, porque las riquezas las concentran y las disfrutan unos pocos que no son las víctimas de lo que el cambio climático genera, inundaciones, olas de calor, etc. La buena noticia es que hay formas de recuperar el equilibrio ambiental, nada más ni nada menos que volviendo a la naturaleza, escuchando la naturaleza y su sabiduría a la hora de organizar la vida. Y en este sentido hay un botánico, Mancuso, que nos habla de la inteligencia de las plantas y cómo ellas han sido mucho más inteligentes que los seres humanos a la hora de organizarse, porque no compiten, sino que cooperan para sobrevivir frente a los distintos embates y crisis que han vivido a lo largo de la historia del planeta, más allá de la humanidad. Las plantas tienen capacidad de absorción del carbono, de devolverlo al suelo y devolverle a la riqueza al suelo, esa riqueza que le estamos expropiando y esa riqueza que se evapora, o sea, esos desiertos que estamos creando por las formas de producir irracionales que tenemos, pueden volver a recuperar la vida con una política de volver a lo natural y de volver a plantar árboles, plantas y la agroecología como forma racional de producción de alimentos también
hace que ese carbono que excede en el ambiente vuelva a la tierra y vuelva a ser un nutriente como es originalmente. Por lo tanto, frente al cambio climático puede haber grandes manifestaciones, pero también tenemos que escuchar una forma racional de producir y de generar vida para que la muerte no nos convierta en desierto.